Lo que se ve a continuación es el diagrama electrónico de nuestro circuito de fuente utilizando los reguladores LM337 y LM317. Podemos ver cómo en un principio utilizamos una fuente que nos suministrará los 220 volts en corriente alterna. Dicha corriente va a atravesar el transformador, con su inductancia previamente calculada, de tal manera que los 220 volts iniciales en corriente alterna ahora se verán reducidos a 32 aproximadamente en las salidas, teniendo de tal manera 16 volts de salida en cada una de estas. Dichas salidas tendrán que ser conectadas a un puente de diodos. Esto debido a que es necesaria rectificar la señal, debido a que la corriente que sale del transformador sigue siendo alterna. El puente de diodos nos ayudará a rectificar dicha señal, haciéndola una onda rectificada. Posteriormente podemos ver el uso de capacitores antes del que ésta llegue a los reguladores. Esto con el fin de mejorar la rectificación ya iniciada por el puente de diodos, para de esa forma que llegue una corriente más rectificada o de mayor calidad a los reguladores. Una vez en los reguladores es necesario colocar en el pin de ajuste un potenciómetro junto con una resistencia. Esto con el fin de poder ajustar con estos es la tensión de salida, siendo de valores de 0 a 100, los cuales ya calculamos cuánto va a ser el valor de cada uno de estos. Posteriormente podemos ver un capacitor en paralelo con la resistencia variable. Esto con el propósito de mejorar o evitar, mejor dicho, el rizado de la corriente. Y ya para finalizar tenemos otro capacitor, con el fin de mejorar la respuesta ante la variación de la corriente de salida. Podemos ver aquí otra resistencia, esto simplemente con el fin de poder calcular la intensidad de dicha tensión. Con eso explicado, procederé a mostrar cómo es que luce la tensión de salida de la fuente. Permítanme mejorar esto poniendo una entrada aquí disculpen, y otra aquí. Esto con el fin de ver cómo es que se va comportando la señal a través del circuito. Corriéndolo, podemos ver lo siguiente. Permítanme, déjenme ajusto esto para que luzca mejor. Ahí está. Podemos ver lo siguiente, siendo la señal roja nuestra salida del transformador. Esta, como ya mencioné, será alterna todavía, teniendo valores de 18.9 volts hasta menos 18.9 volts. Bueno, una vez eso explicado, podemos deshacernos de ella por el momento. Posteriormente, esta señal va a pasar por el puente de diodos. Esta ya será una onda rectificada. Aquí podemos ver, ahora sí. Esta ya tiene un valor ya establecido de 18 volts. Cabe mencionar que va a haber caídas de tensión en cada uno de los capacitores, en las resistencias y en el mismo regulador. Es por eso que nuestra tensión de salida, la amarilla y verde para el positivo y negativo respectivamente, será nuestra tensión, la cual podemos variar a nuestro gusto con ayuda del potenciómetro, siendo entonces que el potenciómetro al 0%, nos va a dar
unas tensiones de menos 17.25 volts y 1.5 volts respectivamente. Ahora bien, si modificamos los valores del potenciómetro al 100%, podemos ver cómo la tensión en cada uno de las salidas va a modificarse. De tal manera que ahora nuestras salidas al 100% serían de 16.5 volts y menos 750 milivolts. De tal manera que podemos ver cómo es que se varía la tensión con ayuda del potenciómetro. De tal manera de que se demuestra que la fuente funciona. A continuación, podemos ver el diagrama electrónico, esta vez para la fuente, con el uso del tip 31 y tip 32. Esta tiene una forma de funcionamiento similar a la fuente antes mencionada. Tenemos nuestra fuente suministradora de 220 volts, cabe mencionar que sigue siendo corriente alterna, la cual va a pasar por nuestro transformador y dará una salida también alterna, pero esta vez reducida, la cual va a pasar por el puente de diodos de tal manera que logrará una rectificación de dicha señal. Volvemos a utilizar capacitores para mejorar la rectificación del puente de diodos. En esta ocasión nos pudimos dar el lujo de utilizar un LED, con el fin de demostrar si está encendida o apagada la fuente. Este LED no es necesario para la realización de la fuente, simplemente fue un aspecto estético. Continuando, podemos ver la resistencia y el potenciómetro, y de la misma forma podemos ver un diodo Zener. Previamente ya se fue explicado cuál es su funcionamiento dentro del circuito. Una vez teniendo el potenciómetro, va a poder modificar la tensión de salida dentro del tip, el cual en la salida nuevamente tenemos el uso de un capacitor, con el fin de poder mejorar la respuesta de la salida de dicha tensión. Nuevamente tenemos una resistencia de 1 kilo, la cual nos ayudará a medir la corriente de salida. Teniendo el circuito explicado, vamos a demostrar cómo es que funciona. Corriendo el circuito, podemos ver el uso de las señales, cómo es que cada una va a ser afectada, teniendo entonces, un momento, dejen configuro, ahí está. Podemos ver cómo la salida del transformador sigue siendo corriente alterna, la cual va a tener un valor en esta ocasión de 21.75 a 21.75 de positivo a negativo. Posteriormente podemos ver cómo ahora con la señal de color rojo, esta sigue siendo, aparentemente sigue siendo corriente alterna, pero aquí podemos ver que no llega al valor negativo. Esta ya es positiva del lado positivo del puente y será negativa del lado negativo. Posteriormente va a poder pasar por el capacitor y por el diodo Zener, la cual nos permitirán rectificar de mejor manera la corriente. Una vez explicado eso, pasamos a la regulación. Podemos ver que con ambos potenciómetros se podrá regular, pero aquí ocurre un pequeño detalle, el cual voy a explicar a continuación. Podemos ver cómo el potenciómetro al 0% nos da los siguientes valores, siendo menos 15.75
para el lado negativo y 260.42 milivolts para el lado positivo. Ahora bien, si yo los modifico ahora al 100%, podemos observar cómo es que la positiva sí se modificó el valor, pero la negativa se mantiene en el valor que tenía al 0%. Podemos ver cómo la señal positiva pasó ahora a tener un valor de 15.63 volts, pero la negativa sigue sin cambiar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, es necesario el capacitor después de los transistores debido a que necesitamos de su función para mejorar la respuesta de salida. Pero esto nos traerá un detalle, y es que este almacenará tensión, la cual aún continúa suministrando. Debido a que no tenemos un componente que consuma dicha tensión, esta nos sigue proporcionando los 15.75, causando que su caída se vea alentada continuamente debido a que no tenemos una carga que se consuma dicha tensión. Podríamos colocar LEDs o cualquier otro componente para que de esa forma logre bajar la tensión. Demostrando, podemos ver cómo reiniciando el potenciómetro, esta vez la señal ya está en su valor que debería tener con el potenciómetro al 100%, siendo esta de menos 250 milivolts. Lo mismo pasa para la sección positiva. Si yo reduzco la regulación de la zona positiva, esta no baja, se mantiene en la tensión que tenía al 100%. Nuevamente, es debido a que no tenemos ninguna carga en la salida. Si tuviéramos una carga en la salida, esta se vería reducida debido a que la tensión almacenada dentro del capacitor se estaría consumiendo. Ahora bien, si yo vuelvo a iniciar el circuito, podremos ver cómo la tensión ya se vio reducida. Aquí la tenemos, demostrando de esa forma que nuestra fuente reguladora con el uso de TIPS también funciona. Como dato adicional, a continuación muestro el PVC de cada uno de los circuitos, siendo este para la fuente con el uso de los reguladores LM317 y 319 respectivamente. Podemos ver aquí la entrada, la cual se le conectará la salida del transformador. Esta va a llegar a nuestro puente de diodos y esta será suministrada a los capacitores, capacitor 1, 3, capacitor 2 y 4, y la cual será conectada al regulador. Este, como su nombre lo indica, nos ayudará a regular la tensión con ayuda del potenciómetro, y la cual será ayudada con el uso de otros capacitores con el fin de mejorar la salida de dicha tensión. Aquí tenemos nuestra resistencia agregada para medir la corriente suministrada por la fuente, siendo entonces su modelo 3D el siguiente. Podemos verlo a continuación. De este lado se conectará la salida del transformador, la cual llegará al puente de diodos, la cual pasará por los condensadores, el regulador, el potenciómetro y finalmente en nuestra salida. Pudiendo ver entonces cómo es que es conectado cada uno de los componentes, teniendo aquí la entrada y la salida respectivamente. Esto por parte de la fuente reguladora con el uso del M317 y 319. De la misma forma, ahora mostramos el PCB para la fuente con el uso de los TIP. Podemos ver aquí de la misma forma la
conexión de la salida del transformador, como ésta será llevada al puente de diodos, la cual será llevada a los capacitores, diodos Zener y las resistencias, para que finalmente este llegue al transistor y con ayuda de la resistencia variable esta pueda ser regulada y modificada a nuestro gusto. Finalmente, para llegar al capacitor en la salida, el cual nos ayudará a mejorar la respuesta de dicha salida, pudiendo así mostrar cómo es que luciría si esta fuera realizada, con cada uno de los componentes y también con su respectiva conexión, teniendo así una entrada con 2 pines y una salida con 3. ¿Esto por qué sería? Debido a que tendremos 2 pines del transformador, una positiva y una negativa, y tendremos 3 pines de salida, una positiva, una negativa y una del neutro. Sin nada más que decir por el momento, eso sería todo y gracias por ver.